Ahí está. Ahí está. Bienvenidos a todos. Entonces vamos a comenzar una vez más nuestro trabajo de los viernes de lectura y comentarios del libro Tratado sobre el Fuego Cósmico. Habíamos dejado donde, Rafa, donde teníamos marcado. 3, transmisor del prana. Ya habíamos leído 3 parrafitos, nada más. Transmisor del prana y habíamos leído los tres parrafitos que eran como un resumen Resumen, de lo que habíamos tratado antes. exacto. Así que Bueno, pues como de ahí. podemos retomar ahí con el transmisor del prana, Exacto. leemos y seguimos para adelante. Continuamos. Dale, cuando quieras. Bueno, 3, transmisor de prana. Hasta ahora, muy poco nos hemos referido al tema del fuego, pues el propósito del cuerpo etérico es llevarlo y distribuirlo por todo su sistema. Solo hemos tratado los hechos que podrán despertar el interés y acentuar la utilidad del vehículo pránico. Debemos considerar y recalcar ciertos hechos a medida que estudiamos este círculo estático y sus fuegos circulantes. Para mayor claridad, vamos a recapitular brevemente lo ya expuesto. El sistema recibe prana de fuentes cósmicas por medio de 3 centros y lo redistribuye a todas las partes de su dilatada influencia hasta los límites de la trama etérica solar. Este prana cósmico está coloreado por la cualidad solar y llega a los más apartados confines del sistema. Podría decirse que su misión consiste en vitalizar el vehículo, la expresión material física del logo solar. El planeta recibe prana del centro solar y lo redistribuye por medio de 3 centros receptores a todas las partes de su esfera de influencia. Este prana solar está coloreado por la cualidad planetaria y es absorbido por todo lo que evoluciona dentro del círculo no se pasa planetario. Podría decirse que su misión consiste en vitalizar el vehículo de expresión material física de cualquiera de los 7 hombres celestiales. El microcosmos recibe prana proveniente del Sol después de haber compenetrado el vehículo etérico planetario, de modo que además de ser prana solar, posee la cualidad planetaria. Cada planeta es la personificación de un aspecto de rayo y su cualidad se destaca predominantemente durante toda su evolución. Por lo tanto, prana es calor irradiante, su vibración y cualidad varían de acuerdo a la entidad receptora. Al pasar el prana por el cuerpo etérico del hombre, es coloreado por su propia cualidad peculiar, transmitiéndolo a esas vidas menores que componen su pequeño sistema. Así se produce una gran interacción. Todas las partes se mezclan y fusionan, dependiendo una de otra, y todas reciben, coloran, cualifican y transmiten. Tiene lugar así una interminable circulación sin principio concebible ni posible fin, desde el punto de vista del hombre finito, porque su origen y fin se hallan ocultos en la ignota fuente cósmica. Si existieran en todas partes perfectas condiciones, esta circulación continuaría sin interrupción y sería casi interminable, pero el fin y la limitación son producidos por la imperfección, que gradualmente es reemplazada por la perfección. Cada ciclo se origina en otro ciclo aún no finalizado, cediendo su lugar a otra espiral más elevada. Así se suceden períodos de aparente y relativa perfección que conducen a períodos de mayor perfección.
El objetivo de este ciclo mayor consiste, como sabemos, en fusionar los dos fuegos de la materia, latentes y activos, sumergiéndolos con los fuegos de la mente y del espíritu hasta que desaparezcan en la llama general. Los fuegos de la mente y del espíritu consumen la materia y con ello liberan la vida de los vehículos que la confinan. El altar terreno es el lugar donde nace el espíritu, quien lo libera de la madre materia, y es también la entrada a reinos superiores. Cuando el vehículo pránico funcione correctamente en los tres grupos, humano, planetario y solar, se logrará la unión con el fuego latente. Por esta razón, se recalca la necesidad de construir vehículos físicos puros y refinados. Cuanto más refinada y sutil sea la forma, será mejor receptora de prana y ofrecerá menos resistencia a la ascensión de Kundalini en el momento asignado. La materia tosca y los cuerpos burdos e inmaduros son una amenaza para el ocultista. Ningún verdadero vidente tendrá un cuerpo burdo. El peligro de ser desintegrado es muy grande y la amenaza de ser destruido por el fuego es terrible. Ya una vez en la historia, en la época lemuriana, la raza y los continentes fueron destruidos por medio del fuego. Hay una nota, dice, en la doctrina secreta, tomo 2, la llamada en la página 141, se refiere a la destrucción de Lemuria por el fuego, y la llamada en la página 146, tomo 3, dice, Lemuria no se sumergió, sino que fue destruida por una erupción volcánica y luego se hundió. Los guías de la raza en esa época aprovecharon tal acontecimiento para eliminar la forma inadecuada. El fuego latente en la materia, por ejemplo, en las erupciones volcánicas, y el fuego irradiante del sistema se combinaron. El Kundalini planetario y la emanación solar entraron en conjunción y tuvo lugar el trabajo de destrucción. Lo mismo podría volver a ocurrir, pero solo en la materia del segundo éter, y sus efectos no serían tan graves debido a la sutilidad de dicho éter y al refinamiento comparativamente mayor de los vehículos. Observaremos aquí un hecho interesante. Aunque sea un misterio insoluble para la mayoría, las destrucciones producidas por el fuego son parte de las pruebas de fuego de una iniciación de ese hombre celestial cuyo karma está ligado al de nuestra tierra. La destrucción de una parte de la trama hace más fácil la salida. En realidad, visto desde los planos superiores, es un paso adelante y una expansión. Su repetición se efectúa en el sistema y en ciclos determinados. Hasta aquí es esta parte. Ok, bueno, gracias. ¿Alguien quiere hacer un comentario, compartir una reflexión o realizar una Sí, consulta? sí. Buenas noches, ¿cómo estás, Sebas? ¿Cómo estamos? Pareciese ser De este todo lo punto? que ¿Quedó refiere. claro? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Los primeros párrafos se está haciendo como una recapitulación de lo que ya vimos, ¿no? Recibe el prana, la energía de fuentes cósmicas, el logo solar. Recordamos que el prana desde la mirada que lo estamos abordando ahora, tiene que ver con la energía que va a nutrir las formas concretas, ¿no? Por eso lo vincula con el cuerpo etérico. Entonces el cuerpo etérico a nivel del ser humano, a nivel del planeta y a nivel del sistema solar. Entonces,
El sistema solar, el cuerpo del logos, de manifestación, recibe la energía o prana de fuentes cósmicas, lo cualifica con su conciencia y se distribuye esa energía en todo el sistema. Cada uno de los logos planetarios, a su vez, recibe la energía, el prana del logo solar, la colorea con su propia conciencia y la distribuye dentro de su esfera o círculo no se pasan. Y los seres planetarios también reciben entonces el prana solar y el prana planetario, lo cualifican con su conciencia y lo irradian hacia el medio. Y habíamos visto que eso pasa no solo a nivel del ser humano, sino de los reinos subhumanos. Y que había entidades débicas que intervenían en ese proceso. Después aclara que, acá creo que es en este párrafo, que hay ciclos mayores en donde la materia, el fuego de la materia, ya sea activo o latente, tienen que mezclarse o tienen como objetivo en ese ciclo mayor fusionarse con el fuego de la mente y del espíritu para que se realice el objetivo. Y que hay ciclos menores de relativa perfección que se van reemplazando por metas más profundas, más elevadas, hasta la consumación de ese ciclo mayor, que eventualmente en otro ciclo mayor también tendrá una meta superior. Como que siempre hay un paso hacia adelante que dar a nivel evolutivo. Y recuerda que en la época Lemur, la destrucción por el fuego, que parecería una catástrofe de cierta mirada, lo mismo que la destrucción por el agua en la época Atlante, implica, desde una mirada superior, una especie de evolución de la entidad que se expresa a través del planeta, ¿no? Una purificación por el fuego, una especie de iniciación, y también dice que eso va a ocurrir en otra medida, ya no a nivel tan concreto físico, sino en el segundo subplano etérico. Por lo tanto, la destrucción física va a ser mucho menor, que también implicará una expansión de conciencia, y que esto ocurre también a nivel de microcosmos del ser humano, y para que pueda ser vivenciado de la mejor forma, y no como algo peligroso, sugiere la purificación de los vehículos, porque en la medida que se purifican los vehículos y se sutilizan, podrán ser mejor receptoras del prana y mejor distribuidores de ese prana para este proceso de expresar el alma en los tres mundos. Así que la importancia de trabajar sobre el cuerpo físico, etérico, emocional y mental para que la Kundalini, en este caso personal, pero podemos hacer lo mismo a nivel planetario, hacer la analogía, puede encontrar un mejor canal o menos obstrucción para desenvolverse y elevarse, ¿no? Lo que quería comentar simplemente es que visualicemos la evolución como un ciclo en espiral ascendente, de forma inclinada. Entonces, digamos, hay momentos de mayor avance y momentos de menor, pero siempre se va ascendiendo evolutivamente. Esa sería un poco la visualización que sugiero para que de algún modo tengamos más o menos claro el sentido de la evolución y por qué se habla de evolución cíclica y en espiral, ascendente. Bueno, levanten la mano antes de hablar, porque yo bajé el volumen de acá del parlante y lo voy a subir cuando levanten la mano, porque si no hay un ruido de fondo. Así que antes de hablar, levanten la mano, así yo subo el volumen del parlante. Acá me dijeron que alguien habló, pero no había levantado la mano, entonces no había subido el volumen. Así que si alguien quiere decir algo, ahí está Jesús. Dale, Jesús. Bueno, ¿se escucha ahora? ¿Cómo están? Sí, Buenas se noches. escucha. Bueno, tal parece que lo que expresa la lectura, a medida que haya ese desequilibrio con respecto a los pranas y con respecto al desarrollo que tenemos que ver con los cuerpos etéricos, va a haber los procesos de transformación en la Tierra. La pregunta que les hago es que estaremos nosotros en un proceso destructivo para nosotros en este momento por todas las cosas que están sucediendo alrededor, producto de
manejo de los cuerpos etéricos, o quizás por un grupo en comparación con la humanidad en la masa, que es grande, o un pequeño grupo que está trabajando con la jerarquía puede establecer los cambios a pesar de que la masa en su totalidad pueda hacer un mal uso de esos cuerpos etéricos. Por eso mencioné el avance cíclico en espiral ascendente, porque hay ciclos de ascensión directa y otros de descenso. En este momento tenemos un ciclo donde tendríamos que estar bastante alerta en función de que hay una tendencia fuerte hacia el aspecto materia y siempre esa dualidad está presente, espíritu-materia. Y bueno, yo destaqué la importancia de las religiones en una charla anterior que apuntan hacia el espíritu, pero a nivel planetario hay una fuerte tendencia hacia la materia y la vida de los sentidos. Y bueno, de todo eso tenemos que estar alertas y todo el trabajo esotérico de aspirantes y probacionistas es intensificar la propia purificación y de algún modo, si es posible, difundir un poco la enseñanza como para que de algún modo el trabajo espiritual y que se reconozca el aspecto sutil sea cada vez más fuerte. Hasta aquí mi comentario. Okay. Acá dice que parte de esa destrucción por el fuego tiene que ver con las iniciaciones del hombre celestial cuyo karma está ligado al de la tierra. Así que son procesos naturales que se fueron dando y que tienen que ver con esta iniciación o parte de un desarrollo del logos. Si la humanidad no está cumpliendo, entre comillas, con lo que corresponde, bueno, el karma tendrá que ajustar esas cuestiones. Se trata de un tema de tiempo, no que no se cumpla el plan. Lo que puede hacer la humanidad es retrasar el proceso, pero el plan es inexorable. Hacia donde vamos, tarde o temprano, eso se va a cumplir. Si nosotros, no, lo que es difícil sí, para nosotros, que en nuestra encarnación, como máximo un ciclo de 100 años, mucho no podemos ver en relación a la evolución de la humanidad, que son miles, y menos del planeta. y mucho menos del planeta. Así que nuestra única expectativa cercana puede ser dentro de la era de Acuario de 2000 años, un avance dentro de los 500 años más cercanos. Claro. Y lo que propone acá, como ahora le paso a Dani que quiera hacer una consulta o plantear una reflexión, es lo que podemos hacer nosotros, o sea, a nivel personal, de aspirante, sería mejorar nuestros vehículos, trabajar en el cuerpo heterofísico, en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental, para que el alma no encuentre obstrucción, pueda expresarse de mejor manera en el mundo, y el fuego Kundalini pueda desenvolverse de manera natural, sin peligro, en la medida que este proceso de purificación y de reposicionamiento de la conciencia a nivel del alma se da. Entonces ese sería un poco el yoga o el trabajo del discipulado que tenemos por delante. Nosotros hablamos, trabajar sobre el cuerpo heterofísico, bueno, hablamos de tomar sol, hablamos de la importancia de la alimentación, de la actividad física, lo que sería a nivel heterofísico, el descanso nocturno. A nivel emocional, dijimos el tema de la gestión de las emociones, el trabajar con el color, sobre todo, con las visualizaciones, el trabajo de grupo, los cánticos devocionales, el servicio. Y a nivel mental, el estudio, la meditación, y lo que nos ayuda a ganar atención y conocimiento para aplicar ese conocimiento en nosotros mismos y servir mejor y poder así desde esa práctica de aplicación de la enseñanza, transformar el conocimiento en comprensión, en sabiduría. Esa es un poco la tarea que tenemos y para eso el estudio, la meditación y el servicio son los pilares fundamentales. Y como decimos, el ritmo o el sostenimiento en esas tareas. Así que eso es lo que se nos puede plantear de manera más inmediata en función a lo que dice acá, ¿no? Purificar esos vehículos para que el fuego encuentre menos obstrucción y por lo tanto el trauma sea menor. Porque si de la misma manera que esas crisis planetarias se dieron en Lemuria y que, bueno, eventualmente desde una mirada superior es una expansión, pero desde cierta mirada no tan amplia,
puede ser hasta un momento de cruento, de sufrimiento. Bueno, podemos en alguna medida atenuar eso en nuestro sistema si purificamos nuestros vehículos, y entonces el fuego, más que destruir, puede ascender de manera armoniosa y generar la menor cantidad de tensión posible en nuestro sistema si purificamos nuestros vehículos. Por eso uno de los primeros pasos en el aspirante o el discípulo es la purificación de sus vehículos, sobre todo el emocional. Ahora lo que se me ocurre por ahí, en función de un presente inmediato, todo eso que dijiste está correcto en función del sendero, pero en función planetaria puede llamar la atención de las chispas de conflicto que aparecen, pero hay que recordar que la humanidad tiene que ver con el cuarto rayo, armonía a través del conflicto, y donde los conflictos aparecen primero para después ir llegando a la armonía que tiene que ver con el segundo rayo A largo plazo. a largo plazo. Entonces, por eso es normal que aparezcan distintas chispas de conflicto en distintas partes del planeta. Lo único que yo lamento fundamentalmente es que muchas de esas chispas tienen que ver con las religiones. Eso me duele un poco porque las religiones tienen que apuntar al espíritu, y si los atrapan en el aspecto forma, como que aparecen conflictos que no deberían existir. Claro, no cumplen del todo con su función, Pero pero es el nivel que tiene la humanidad hoy, ¿no? es Y esos exactamente. conflictos también tienen que ver con un karma a purificar, y también hay mucho de fuego en esos conflictos, ¿no? En este caso no hay erupciones volcánicas, pero hay otro tipo de Exacto. fuego que está presente. Dani, ¿qué querías comentar? Sí, gracias a todos. Buenas noches. Aquí estudiando la lección un poco y veo como que el prana en sí es algo que viene se ve del sistema solar, planetario, al humano, pero no se para en el humano en sí. Nosotros se lo pasamos a los animales, y para mí es como un reciclaje que se hace de ese prana continuamente, y es algo como infinito. Ve, aquí leyendo específicamente la página 68 al final, que dice algo comenzando: por lo tanto, prana es calor irradiante. Su vibración y cualidad varían de acuerdo a la entidad receptora. Al pasar el prana por el cuerpo etérico del hombre, es coloreado por su propia cualidad peculiar, transmitiéndolo a esas vidas menores que componen su propio sistema. Si ahí ve, se la pasamos a reinos inferiores que son parte de nuestro sistema, porque todo es uno. Desde el sistema solar, todo es uno, hasta los animales. Eso es lo que me refiero. Y sigue, así se produce una gran interacción. Todas las partes se mezclan y funcionan dependiendo una de la otra, y todos reciben color, cualificación y transmiten. Tiene lugar así una interminable circulación sin principio concebible ni posible fin. Es como que algo que no termina el prana. Es como que se circula en el mismo sistema solar, desde el sistema solar. Eso es lo que quería traer, porque como que entendí esa parte ahí así. Corrígame, hermano, si estoy fuera. No, Y, está bien, ahí muestra que está todo interconectado, ¿no? Que las distintas escalas se vinculan Y y la se parte influyen dinámica, mutuamente. la parte dinámica que está en constante circulación e interpenetrando todo Y que la energía no tiene principio ni fin, también. que puede transmutarse, puede transformarse, pero siempre está presente. Ese prana es sinónimo de energía, ¿no? Y vivifica todo el sistema. Y todos participamos de ese intercambio, siendo influenciados e influenciando con nuestra propia nota.
Y lo que pasa es que cuando habla de la espiral, ahí entra el factor tiempo, que es mucho más vasto de lo que nosotros podemos ver en función de nuestro presente. Mm. Bueno, Dani, ¿levantaste de vuelta la mano? No, perdón, no me bajara, perdón. Ok. Gracias. Clara, levantaste la mano. Sí, buenas tardes. Soy Alberto, el esposo de Clara. Alberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cuál es la diferencia entre Fohat y Prana? Porque Que tenía prana es entendido una que parte de Fohat Fohat. Fohat es la energía del universo y de allí deriva Prana. Claro, Bien. prana en este caso está hablando de la energía del sistema solar que se recibe en fuentes cósmicas y lo está hablando desde una mirada más heterofísica. Pohad es la energía cósmica que pone todo en movimiento y cuando ese movimiento se va desplegando, desarrollando, se van configurando los distintos sistemas, los distintos planos, hasta eventualmente llegar al sistema solar, y ahí esa energía que vitaliza la parte física del sistema solar es el prana, pero es una expresión de Fohat a nivel del sistema solar. Claro. Y además de origen, Fohat es de origen tibetano y prana es de tipo hindú. Claro, que serían como sinónimos, porque Exacto. prana también puedes hablar del prana cósmico y estarías hablando de Fohat, sería el sinónimo de Fohat. Exacto. Del Fohat como aquel que pone en movimiento el universo manifiesto, ¿no? Exacto. Entonces, lo que bien dice acá Rafa, que son sinónimos, nada más que uno es de origen tibetano y el otro de origen sánscrito. Ok. Gracias. De nada. Bueno, pasamos al próximo título, Desórdenes del cuerpo etérico. Cuando quieras. Sí, bueno. Sí, este va a ser un tema interesante porque para nosotros es lo normal. Sí, que esté desordenado. O sea No solo el que- cuerpo etérico. Exactamente, que los desórdenes están a la orden del día. Pero bueno. 4. Desórdenes del cuerpo etérico. Estudiaremos ahora el cuerpo etérico, sus dolencias y también su condición post-mortem. Me ocuparé de ello muy brevemente. Todo lo que puedo hacer es indicar, en líneas generales, las dolencias fundamentales a las cuales el cuerpo etérico puede estar sujeto y la orientación que la medicina podrá seguir más adelante cuando se comprendan mejor las leyes ocultas. Haré resaltar un hecho significativo que ha sido poco comprendido y ni siquiera captado. Las dolencias que padece el vehículo etérico del microcosmos las padece también el del macrocosmos. Lo antedicho encierra la explicación de los aparentes sufrimientos de la naturaleza. Algunos de los grandes males del mundo tienen su origen en las dolencias etéricas. Extendiendo la idea, lo mismo puede decirse respecto a las condiciones planetarias e incluso las solares. Al tratar las causas de las dolencias etéricas en el hombre, quizás percibamos las analogías y reacciones de orden planetario y solar. Se deberá tener muy en cuenta, al estudiar esto, que las enfermedades del cuerpo etérico derivan de su triple propósito y podrían ser A. Funcionales, afectando por consiguiente la absorción de prana. 2. Orgánicas, afectando de esta manera la distribución del prana. 3. C. Estáticas, afectando la trama considerada estrictamente como el círculo no se pasa físico y como elemento separador entre el físico y el astral. Las tres funciones o propósitos antedichos son de primordial interés, producen resultados totalmente diferentes y reaccionan externa e internamente
de distintas maneras. Consideradas desde el punto de vista planetario, se podrán percibir las mismas condiciones y el cuerpo etérico planetario, que es fundamentalmente el cuerpo de los planetas sagrados, de los cuales la Tierra no es uno de ellos, también tendrá sus desórdenes funcionales que afectarán la absorción de prana y sufrirá trastornos orgánicos que alterarán su distribución, produciendo dificultades en la trama etérica. El círculo no se pasa del espíritu planetario involucrado. Quisiera advertirles que en los espíritus planetarios que se hallan en el arco evolutivo divino, los hombres celestiales, cuyos cuerpos son planetas, la trama etérica no constituye una barrera, sino que, al igual que los señores kármicos, pero en un plano superior, pueden actuar libremente fuera de los límites de la trama planetaria, dentro de la circunferencia del círculo no se pasa solar. Y aquí hay una nota que me parece importante leerla, que es la definición de dos conceptos. La primera es espíritu planetario, es otra denominación del logos de nuestro planeta, uno de los 7 espíritus ante el trono, por consiguiente, uno de los 7 hombres celestiales. Se encuentra en el arco evolutivo del universo y ha avanzado muchos estados más allá del humano. Y el segundo párrafo. La entidad planetaria se halla en el arco involutivo y es una entidad de grado muy inferior. Es la suma total de todas las vidas elementales del planeta. Esto es importante destacarlo porque para la mayoría espíritu planetario quizás les puede llegar a ser familiar, pero entidad planetaria quizás no tanto. Y bueno, directamente la entidad planetaria estaría de algún modo vinculado a los reinos y también a las vidas elementales. Y por eso, al estar en el arco involutivo, casi podríamos decir que estás casi al servicio de la materia, mientras que el espíritu planetario vinculado al logo estaría más bien vinculado al aspecto espiritual. Esto de algún modo es un comentario dentro de. Continúo el párrafo. Desde el punto de vista del sistema, puede observarse que los mismos efectos están vinculados funcionalmente con el centro cósmico, orgánicamente, con la totalidad de los sistemas planetarios y estáticamente con el círculo no se pasa solar orogoico. Podemos ahora, para mayor claridad, considerar estos 3 grupos en forma separada e indicar brevemente, lo único que puedo hacer, los métodos curativos y rectificadores. Quería chusmear un poquito. Bueno, aquí viene a partir de ahora, digamos, el párrafo es un poquito extenso. Pregunto, continúo. Si querés hacemos un repaso de lo visto hasta ahora como para que quede más claro Bueno, o alguna reflexión y pasamos entonces a porque si sí, son porque extensos. los puntos son un poquito más extensos. Ok. Bueno, en este cuarto punto, desórdenes del cuerpo etérico, en relación a los párrafos que leímos, ¿alguien quiere hacer un comentario o una consulta? Jesús. Sí, no, es interesante el tema de lo que se está tocando aquí desde el punto de vista de la salud y la trama etérica como proceso de la mejora de la salud del individuo. Me llama atención lo que dijo Rafa acerca de la diferencia entre entidad y espíritu, aunque bueno, pudiéramos manejarlo como una cuestión de sinapsis, ¿no? Pero prácticamente la entidad se le está asociando con todo lo que es el mundo material
y la parte del espíritu está asociando con todo lo que es la parte de trascendencia. Quería que acotar una cuestión de la conclusión. Quizás una de las cosas que estamos, no es que no se quiera hacer el intento con todo lo que es este desarrollo del hombre hacia la parte etérica y todo lo que es los avances de la medicina en este campo, en estos momentos. Es que en gran parte, a pesar de que hay fuentes de ciencias que están favoreciendo ese tipo de cosas, hay un sector muy influenciado por la parte económica que no le interesa que ciertos avances sean desarrollados, porque simplemente eso facilitaría a nivel masivo una serie de acciones a nivel de mejora de salud que económicamente no conviene a las grandes industrias y a las grandes corporaciones. Esto tratando de llevarla un poquito en términos concretos, en que quizás el hombre pueda tener el estado de conciencia para querer mejorar y han surgido genios, personas que han tocado estos temas de la parte etérica y la parte emocional y el trabajo sobre cómo influir en la salud en esa parte, pero también hemos visto cómo han desaparecido, cómo incluso parece mentira, hasta los han matado. Sé que suena crudo, cuando se ha querido salir del estándar de la luz hacia otras formas de pensar, hacia nuevos paradigmas dentro de la salud. Y pienso que en la antigüedad también se manejaba, en cierta forma, cuando hablamos de Hipócrates, Galeno, de Paracelso, había un gran estudio dentro de las partes esotéricas, dentro de lo que es el concepto de trama etérico y su influencia en la salud. Y Entonces, lo único que te ujú, puedo dar como consuelo es de que lo tomes como ciclos menores, pero gran parte de lo que estás diciendo es cierto. Digamos, todavía dentro de esos ciclos menores hay aspectos de las empresas que están muy tomadas por la parte material y por eso producen interrupción y a veces se producen los conflictos, ¿no? sí. Quería hacerle una pregunta también hablando de las partes del planeta, ya que hablamos sistema planetario. Pareciese ser que hay partes del planeta que están más influenciadas por la luz o por el trabajo de la jerarquía, pero hay partes del planeta que pareciese ser que no tuvieran ese ciclo de evolución o esos de evolución van a ser más lentos. Ahora, ¿cuánto puede afectar esas partes del planeta? La otra parte o la parte de más luz afecta el equilibrio que debe dar y es lo que va a dar el desenvolvimiento final. Sí, Pero pareciese eh, ser gente que ahí vive en Cali todavía y hay gente que ya están viviendo en Tetrayuga, por decir algo. muy válido lo que vos decís, es correcto. Lo que pasa que del mismo modo que a nivel individual cada uno de nosotros tiene distintas etapas evolutivas, eso también pasa en los grupos humanos, en los pueblos, en las naciones, y ahí están en distintas etapas evolutivas. Lo único que en este momento se da, gracias a la comunicación, que podemos tener una visión planetaria de todo lo que está pasando. Esto es Mm, una oportunidad para nosotros de la visión planetaria, pero tenemos que empezar a reconocer las distintas etapas evolutivas y como que hay pueblos en estados todavía muy primarios, aunque los llamemos dentro de la quinta raza, hay pueblos que por ahí todavía dentro de la quinta raza están en una etapa lemuria y en otros pueblos están en la etapa atlante y otros pueblos están en la etapa aria. Entonces, todo eso se da en todo el planeta y por eso lo único que tenemos es la visión planetaria, pero no podemos de algún modo interferir porque nuestra limitación es muy fuerte y la jerarquía en realidad tampoco interviene, salvo que haya una cosa muy grave. Si no, deja que la humanidad evolucione y cada cual en su etapa evolutiva. O sea, cuando se fueron desenvolviendo las razas, se fueron superponiendo, ¿no? O sea, la raza Lemur tiene distintas subrazas, esas subrazas fueron eh, mezclándose entre sí, pero después cuando viene en Atlante también se mezcló con las subrazas Lemur que ya estaban,
y después empezaron a salir en alguna medida los lemures, y se posicionó más el Atlante con sus distintas subrazas, y después empezó a ingresar hace 1 millón de años aproximadamente la raza aria y a desarrollar sus distintas subrazas, que a su vez se mezclaron con resabios que traían los atlantes y con resabios algunos menores, pero que también hay de los lemures. Entonces hay como una mixtura de razas, de subrazas, de grupos, de naciones, y como bien dice Rafa, entonces no todos están en el mismo nivel evolutivo. Por lo tanto, hoy con un mundo globalizado, vemos las diferencias y vemos también cómo estamos todos conectados y los conflictos, por más lejos que estemos, también nos terminan afectando. De eso es la mirada negativa, en cómo los conflictos nos terminan afectando, pero la parte positiva es que los que están más evolucionados, de alguna manera, también impactan sobre los demás y van a acelerar su proceso evolutivo en relación a si no tenían tanto contacto como podría haber sido en el pasado. Entonces, en esta era de Acuario, de mucha conectividad, se dice que hay un proceso de aceleramiento de la evolución o del desarrollo planetario. Por un poco esto que estoy comentando, ¿no? Más energía, más conexión, lo que puede estar invocando o aquellos que están a la vanguardia, que invocan estas energías acuarianas, pueden ser mejores receptores y distribuir esa energía para colaborar con los que vienen rezagados y puedan avanzar un poco más. Así que de la misma manera que el conflicto parece afectar a todos, también podemos ver la parte positiva y eso también elevar al resto y acelerar el proceso de desarrollo de todo el globo. Y también hay un enunciado jerárquico en general, donde si bien el factor tiempo es mayor, es que de la mezcla de todas las distintas evoluciones sale una resultante de síntesis que va a dar una mejoría para toda la humanidad. Lo único que el factor tiempo es un poquito más Bueno, un largo. poco de eso ocurrió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, una También. mezcla, y ahora puede ser que se den otras mezclas para acelerar el proceso evolutivo. Lo que pasa es que, bueno, no necesariamente tiene que ver con la vida de una persona en cuanto a años, que ese proceso se culmine. Pero yo creo que aún así las etapas se están acelerando. Si lo vemos hace 200, 300 años, la evolución era mucho más lenta y cada vez viene siendo más acelerada. Y los conflictos también salen porque implica depuración kármica y eventualmente trascendencia de ese nivel de conciencia que está relacionado con ese karma. Estamos en un momento de cambio, ¿no? De muchas transformaciones y desafíos a nivel global. Pero volviendo a lo que leímos, entonces dice que lo mismo que pasa en el hombre pasa a nivel planetario, se puede hacer, no sé si lo mismo, pero se puede hacer la analogía por la de correspondencia, e incluso a nivel solar y cósmico. Hay funciones que pueden estar afectadas de absorción del prana, de distribución del prana y de consolidación, podría ser este punto C, ¿no? Entonces, todo eso va a interferir en la salud, va a impactar en la salud, y en la medida que estemos atentos, tal vez haciendo algunos ajustes, podemos mejorar a nivel energético. Y desde ahí tener una mejor salud física. Y también, ¿por qué no psíquica? Porque lo físico impacta a nivel psíquico también. Entonces, lo primero que hay que tener que dice es dificultades en la absorción, lo segundo es las dificultades de la distribución de esa energía, y después todo eso generando una dificultad eventualmente en todo el sistema energético, que es lo que habla en el tercer punto, ¿no? Es el círculo no se pase físico, que es el etérico, y que es el separador entre la parte material y la parte astral. Y el próximo punto pone más énfasis en el aspecto microcosmos y bueno, y entra en detalle de todos los problemas. E incluso, fíjense que lo que señala es que esto pasa en los planetas sagrados. Bien. O sea, no solo en el nuestro, que no es sagrado, por lo tanto seguramente debe pasar con mayor fuerza, mayor potencia este desequilibrio. Aún en los planetas sagrados, ahí señala, por lo que entendí, quisiera advertirles que los espíritus planetarios que se hallan en el arco evolutivo divino, los hombres celestiales, cuyos cuerpos son planetas, la trama etérica no constituye una barrera, sino que pueden actuar libremente fuera de los límites de la trama planetaria,
dentro de la circunferencia no se pase. No, esta es otra cosita entonces. Sí. Este punto que acabo de leer, más allá que lo que dije antes, que pasa también en los sistemas, en los planetas sagrados, que era creo que lo anterior, ¿no? Dice, considerándose desde el punto de vista planetario, se podrán percibir las mismas condiciones en el cuerpo etérico planetario, que es fundamentalmente el cuerpo de los planetas sagrados, de los cuales la Tierra no es uno de ellos. También tendrán sus desórdenes funcionales que afectarán la absorción del prana y sufrirán trastornos orgánicos que alterarán su distribución. O sea, ese párrafo es importante. Primero porque dice que no solo pasa en la Tierra, que es un planeta no sagrado, sino que esta dificultad de absorber el prana y distribuirlo de manera armoniosa, seguramente en una menor medida, puede pasar a nivel de los planetas sagrados, incluso el sistema solar e incluso a nivel cósmico. Porque tiene que ver con la evolución. Pero lo que señala acá que estos hombres celestiales, a diferencia de nosotros, como nos llevan mucha ventaja en el arco evolutivo, no se ven afectados directamente por el cuerpo heterofísico planetario, porque su conciencia está más allá, que es lo que leí antes, ¿no? Quisiera advertirles que los espíritus planetarios que se hallan en el arco evolutivo divino, los hombres celestiales, es decir, los logos planetarios, cuyos cuerpos son planetas, la trama etérica no constituye una barrera, sino que pueden actuar libremente fuera de los límites de la trama planetaria, es decir, no quedan restringidos a la expresión heterofísica, sino que pueden actuar en otras dimensiones, por decirlo de un modo, en otros planos, dentro de la circunferencia del círculo de pase solar. O sea, nosotros, por nuestro vuelo evolutivo en general, no le pasa a un maestro, estamos restringidos, estamos limitados y eventualmente sufrimos, nos somos afectados de manera significativa con lo que le pasa a nuestro cuerpo heterofísico, porque nuestra conciencia sobre todo está identificada con el cuerpo. Pero un logos planetario, similarmente un maestro de sabiduría, al de su conciencia estar más allá de eso y no estar tan identificado con el planeta, que sería su cuerpo de expresión heterofísica, puede, más allá de estas dificultades de absorción y distribución en plana, no verse afectado por ese desequilibrio, como si nos vemos afectados nosotros en la salud y que impacta en nuestra calidad de vida, que impacta en nuestro estado de conciencia, que impacta en nuestra felicidad o no en la vida. ¿Se ve esa diferencia? Ahí me parece que señala ese punto. Está bien, y bueno, y ahora como que se va a ver todo mucho más claro en función de la aplicación concreta que le dan el próximo punto. Ok, bueno, pasamos al próximo punto o alguien quiere decir algo antes. Pasemos. Bueno. Desórdenes funcionales en el microcosmos. En el hombre se relacionan con la absorción de los fluidos pránicos por medio de sus correspondientes centros. Debemos tener siempre en cuenta y saber distinguir con claridad que las emanaciones de prana tienen relación con el fuego latente en la materia. Cuando son recibidas y actúan correctamente a través del cuerpo etérico, colaboran con el calor natural latente del cuerpo y al mezclarse lo vitalizan, imponiendo a su materia cierto grado de acción vibratoria que lleva al vehículo físico a la necesaria actividad y al correcto funcionamiento de sus órganos. Por lo tanto, es evidente que el ABC de la salud física se halla sujeto a la correcta recepción del prana y que uno de los cambios fundamentales en la vida del animal humano, el aspecto que estamos considerando, deberá efectuarse en las condiciones comunes del vivir diario. Se ha de procurar que los tres centros principales utilizados para la recepción de prana funcionen con más libertad y menos restricción. Debido al actual sistema erróneo de vida seguido durante siglos y a los errores fundamentales originados en la época lemuriana, los tres centros pránicos del hombre no funcionan correctamente en la actualidad. El centro entre los omóplatos es el que está en mejores condiciones receptivas, aunque
debido a una deficiente condición de la columna vertebral, que en muchas personas está desviada, su ubicación en la espalda quizás no es exacta. El centro del vaso, situado cerca del diafragma, es de tamaño menor que lo normal y su vibración no es correcta. En el caso de los aborígenes de las islas del Pacífico Sur, sus condiciones etéricas son mejores y su vida es más normal desde el punto de vista animal que en cualquier otra parte del mundo. La raza en general carece de ciertas capacidades, situación que puede ser descrita de la manera siguiente. Primero, incapacidad para extraer de las corrientes pránicas debido a la vida malsana que lleva la mayoría. Esto interrumpe el aprovisionamiento proveniente de la fuente de origen y causa la consiguiente atrofia y reducción de los centros receptores. Ello se observa con exageración en los niños de las zonas muy pobladas de las grandes ciudades y en los moradores anémicos y viciosos de los bajos fondos. La cura es evidente: mejores condiciones de vida, uso de ropas más adecuadas y adopción de métodos de vida más independientes y saludables. Una vez que los rayos pránicos tengan libre acceso a los hombros y al diafragma, la condición subnormal del vaso se ajustará automáticamente. Segundo, excesiva capacidad de extracción de las corrientes pránicas. El primer tipo de desorden funcional mencionado es común y muy difundido. Su opuesto se encuentra donde las condiciones de vida son de tal naturaleza que los centros, por estar expuestos y sometidos directa y prolongadamente a las emanaciones solares, se desarrollan excesivamente, vibran muy rápidamente y reciben demasiado prana. Esto es poco frecuente, pero sucede en algunos países tropicales, siendo en gran parte la causa de la molesta debilidad que ataca a sus moradores. El cuerpo etérico recibe el prana o los rayos solares con demasiada rapidez y permite que entre y salga del sistema con excesiva fuerza, dejando a la víctima presa de la inercia y la desvitalización. En otras palabras, el cuerpo etérico se hace perezoso, es como una tela inconsistente, empleando un ejemplo muy familiar, semejante al tejido de una raqueta de tenis que se ha aflojado y ha perdido elasticidad. El triángulo interno transmite las emanaciones de prana con demasiada rapidez, no permitiendo la subsidiaria absorción y lógicamente sufre todo el sistema. Más adelante se descubrirá que la mayoría de las dolencias sufridas por los europeos en la India tienen su origen en esto, y algunas de las dificultades se eliminarán cuidando el vaso y regulando inteligentemente las condiciones de vida. Al analizar las condiciones similares que imperan en el planeta, se perciben las mismas dificultades. Nada más puedo decir, pero al estudiar inteligentemente la acción de la radiación solar sobre la superficie del planeta en relación con su movimiento giratorio, se comprenderán y aplicarán algunas reglas grupales sanitarias. El espíritu del planeta o entidad planetaria tiene análogamente sus ciclos. El secreto de la fertilidad y de la vegetación se halla en la adecuada absorción y distribución del prana planetario. Gran parte de esto se oculta
en la fabulosa leyenda que se refiere a la lucha entre el fuego y el agua, basada en la reacción del fuego latente en la materia, oponiéndose al fuego que viene de lo externo de sí misma y actúa sobre ella. En el intervalo que transcurre mientras ambos están en proceso de fusionarse, se suceden esos periodos durante los cuales, debido a la herencia kármica, la absorción es irregular y la distribución desigual. Cuando se haya alcanzado el punto de equilibrio racial, se logrará también el equilibrio planetario y con ello se obtendrá un equilibrio recíproco entre los planetas solares. Una vez que hayan obtenido mutuo equilibrio e interacción, entonces el sistema se estabilizará y se llegará a la perfección. La distribución equitativa de prana irá paralela al equilibrio obtenido por el hombre, la raza, el planeta y el sistema. Esta es otra manera de decir que se logrará una vibración uniforme. Lo único que quiero comentar sintéticamente que son vastos ciclos de tiempo. Ok. Bueno, podemos hacer un alto acá antes de pasar al B y repasar este punto A. Algunas cuestiones interesantes se dijeron. No sé si alguien quiere remarcar algo, compartir una reflexión o hacer una consulta. Sí, lo primero, en el primer párrafo se me ocurrió que esta era la visión del tibetano en esta época, que por ahí más o menos sería, más o menos no, 1925, y que yo diría que en ese sentido, un siglo después, muchos de estos aspectos en algunas zonas se han agravado. Esta es mi visión en cuanto a África y en cuanto a otras zonas. En cuanto En a, el primer punto. a la capacidad de absorber el plano Claro, de la claro, humanidad, de porque ciertas razas humanas. ¿Sí? exactamente, como que hay muchos aspectos. El otro, digamos, el excesivo, bueno, está vinculado a la parte ecuatorial, donde abarca toda la franja ecuatorial, y eso nosotros no lo vivimos, pero muchos de los que viven en esa zona pueden vivir toda esta experiencia desde el segundo punto, ¿no? Bueno, Ok. hasta ahí nomás. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Alberto. Alberto. No, ya, tenía cerrado el micrófono. Decía que con relación a lo que comentaba Rafael, pude sintetizar algo en mi mente que lo resumo así. Esto se debe también a la evolución humana y el tiempo que tomará será, y la perfección se logrará o el equilibrio con la sexta o séptima raza, pero en esta quinta seguramente que no y de acuerdo con lo que decía Rafael también, sí, en algunas partes del mundo se está deteriorando más y quizás va a agravarse aún más y va a llevar a la desaparición que está ocurriendo muy lentamente de ciertas subrazas indígenas, como las hay aquí en el trópico y en Colombia y en Bolivia. Él está en Todavía hay seres auténticos de otra subraza que no evolucionan prácticamente. Y la superación y la distribución equitativa, sí, eso vendrá con la sexta y la séptima. Y lo del trópico, sí, aquí en Colombia lo vivimos, nosotros somos ecuatoriales y ahorita estamos recibiendo aquí una lluvia sobre energía en pleno fenómeno del Niño, estamos teniendo temperaturas inusuales aquí en Bogotá, 2.600 metros de altura, 29 grados al mediodía y no de excepción, sino ya llevamos como 2 o 3 semanas y es bárbaro, no resistimos eso. Y me siento físicamente agotado, realmente. Sí. Claro, nosotros eso no lo vivimos, pero bueno, No, 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 estamos en otras latitudes, por supuesto. claro, Sí. Ese era todo, Bueno, gracias. claro. gracias. Gracias. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Sí, Bueno, sí, dale. bueno, estaba pensando en los hábitos. Quizá eso del equilibrio
de poder establecer un equilibrio con el sistema o poder absorber correctamente, que aquí está hablando desde un proceso de deficiencia o de exceso, por lo que hablaba el compañero ahorita. Pero es que hay ciertos hábitos en la sociedad que no están permitiendo ese tipo de... Quizás parece ser que estuviéramos en cierta forma condenados, porque es que hay ciertos hábitos que no nos están permitiendo desarrollar esa... Ejemplo, el hábito de comer carne, por decir algo. El hábito de escuchar música distorsionada. El hábito de no establecer una correcta relación con la naturaleza. El creernos que de alguna forma estamos por encima de ella. La situación de alejar la misma naturaleza como las ciudades y todo ese tipo de cosas. La misma situación de contaminación, porque esta enseñanza del día de hoy parece ser que nos da un punto hacia la reflexión, quizás en lo ecológico, en la relación que deberíamos tener nosotros con nuestro ambiente, pero con toda la información que se tiene, que es cierta, o sea, la humanidad debería ser más consciente de estos aspectos. Parece ser que un gran ciclo de la humanidad está sintonizada con eso y realmente piensa que no es así. Entonces, para cambiar esos hábitos alimenticios, para cambiar esos hábitos de vida, es complejo. Sí, es difícil. Por eso nuestro énfasis en el tema del sendero, pero por ahora, lamentablemente, el reparto es que somos minoría. Esto. Bueno, a ver, vamos a hacer un... Dani, Sí, sí, ajá, gracias. Solamente quería hacer un comentario aquí que este prana en sí es guiado por entidades tébicas. Eh, si vemos principio de la lección, página 61, se nos dice claramente que el prana en sí es, eh, primeramente, es de ayuda a la humanidad, pero son parte del prana también de nosotros. Es el prana que pasan a los animales. Entonces yo estaba pensando que existen dos clases de prana. Para mí, sí, entonces ya el prana sería dual. Una pregunta, hermanos. como dual. De la misma manera que nosotros recibimos prana del Sol, digamos, y del planeta, y nosotros lo absorbemos y lo cualificamos y emitimos al medio, los otros seres planetarios también hacen lo mismo y lo emiten al medio. Y van a impactar en la vida circundante. O sea, nosotros impactamos a nuestro sistema, es decir, las vidas menores que constituyen nuestros vehículos, que es lo que le habíamos leído antes, cuando hace referencia a las vidas menores, está haciendo referencia sobre todo a las vidas que constituyen nuestros cuerpos. Pero no solo queda en eso, sino que además tiene un impacto en el medio y por lo tanto influye en la vida de otras personas y en los reinos subhumanos, animal, vegetal y mineral. Sí, digamos que el prana es universal, pero se cualifica de acuerdo al organismo con el cual está trabajando. Tal cual. Entonces, se multiplica en ese Y sentido. el ser humano, a su vez, se va a ver impactado no solo por el plano solar o planetario, como hablamos, o de otros seres humanos, sino de los reinos inferiores. O sea, sí, hay toda una interrelación. Pero acá está haciendo hincapié en otra cosa, me parece. Acá está haciendo hincapié en deficiencias de la absorción del prana, que le es propio al sistema global, pero lo está enfocando en el ser humano ahora, ¿no? Entonces, nosotros tenemos tres centros, que habíamos hablado del centro de entre los omóplatos, el vaso y el plexo solar, que son un triángulo, que es el que se encarga principalmente de absorber el prana que circule en ese triángulo unas 3 veces y distribuirlo en la trama etérica, que eso va a vitalizar a todo el organismo. Claro, que ahí destaca la imperfección, que es una especie de herencia genética que viene de Lemuria y Atlante, y que hace que nuestros centros, salvo excepción kármica, en general no funcionen adecuadamente. De la mejor manera. O sea, hay cargas de la Lemur y además condiciones de vida actuales
que impactan negativamente en los centros que asimilan, que absorben el prana. Por lo tanto, si no es una buena absorción, la distribución en el sistema tampoco va a ser buena y eso va a tener su consecuencia en la salud, porque el cuerpo etérico impacta en la salud física. Acá dice que ciertas poblaciones, tal vez a nivel físico, a nivel animal, dice acá, cambios fundamentales en la vida del animal humano, dice que... sí, ahí para interpretar por qué resalta la palabra animal, porque está vinculado a la personalidad. No habla del humano como alma y como espíritu. Y dentro de la personalidad, sobre todo el plano heterofísico. Exactamente. Entonces están haciendo hincapié en el vehículo más denso. Pero dice que hay ciertas tribus que tienen mejor relación a nivel heterofísico sí, ahí cuando llegó con la ahí, naturaleza. yo me replanteé si en este momento es así, por la influencia de la civilización. Claro, que los contaminamos. Exactamente. Bueno, esto era hace unos 100 años. Exactamente. Y el no tener una buena absorción del prana, por lo tanto tampoco una buena distribución, que seguro vamos a entrar más adelante, va a tener su impacto energético y en la salud. Entonces, en las grandes ciudades es difícil que haya una absorción del prana, hay una disminución del prana y eso va a impactar en los niños y en los que no tengan la posibilidad del contacto con la naturaleza. Por otro lado, puede haber un exceso de absorción del prana y que todavía, como los centros no están lo suficientemente organizados, maduros o evolucionados, porque traemos cargas kármicas desde Lemur, en donde todavía esos centros no maduran lo suficiente, bueno, ese exceso en la zona tropical y también perjudica la salud física, entonces los debilita. Entonces, ya sea el déficit que puede pasar en las ciudades, como el exceso que pasa en las zonas tropicales, como no tenemos buena absorción del prana, porque nuestros centros en general no son lo suficientemente eficientes, va a impactar en la salud. Entonces acá te dice cómo corregirlo, bueno, con correctas cuestiones, medios de vida, en lo que tiene que ver con la alimentación, habla de la vestimenta, habla de seguramente el contacto con la naturaleza, la exposición moderada al sol en las horas convenientes. Y fíjense cómo da la anécdota de los europeos, que tal vez no tienen tanta afluencia de plana en su continente, cuando fueron a Europa, a la India, que es un lugar tropical, bueno, tuvieron problemas de salud al no poder asimilar la cantidad de prana o de energía solar que estaba presente en esa zona. Entonces, lo que tenemos que hacer es descongestionar el vaso. Fíjense que la importancia de la columna vertebral, que no esté desviada, por eso la gimnasia, la parte deportiva también tiene su impacto, porque no solo habla de la columna etérica, acá habla de la columna vertebral física y cómo influye en la etérica, porque el centro de alguna manera también se ha impactado por lo físico, no solo lo etérico, esto lo saco una conclusión a partir de lo que leímos, no solo lo etérico que es la causa, impacta directamente en lo físico, sino que además algunas cuestiones físicas tendrán su impacto a nivel etérico, porque acá dice, el centro entre los homóplatos es el que está en las mejores condiciones receptivas, aunque debido a una eficiente condición de la columna vertebral, y está hablando de la columna vertebral física, me parece ahí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Su ubicación en la espalda quizás no es exacta. Esto hay algunas personas que ya vienen con problemas de columna. Que ya vienen con problemas, y si no también a lo largo de la vida, sobre todo yo me acuerdo de mis abuelos y demás, las posturas, que también tienen que ver con cargas emocionales, la falta de deporte, ciertas actividades de trabajo y demás, tienen su influencia heterofísica, desvían la columna a nivel físico y también impacta a nivel etérico en el centro. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta estas cuestiones que plantea para no sobreexponerse al sol, para buscar tener la relación adecuada, ya sea acá dice que con la correcta vestimenta y otras cuestiones para poder recibir los rayos pránicos y que esos se distribuyan de la mejor forma en el sistema trayendo salud. Lo que estaba reflexionando es lo positivo del Zoom, porque estamos hablando de todas las posibilidades que habla el tibetano y nosotros al tener el Zoom tenemos
los distintos climas en contacto en directo. Estamos todos, desde el norte, que hay menos sol en este momento, hasta la parte tropical. Y fíjense cómo dice que entonces cuando hay más sol, hay una absorción acelerada de este prana que también termina impactando negativamente. También. O sea, eso es una falta de prana y un exceso de prana. Como no estamos preparados, las dos generan desequilibrio. Y esto ocurre a nivel planetario, también hay un impacto del prana en el planetario, y eso tiene que ver con secretos de la fertilidad, de la vegetación y los distintos ciclos que va teniendo la naturaleza en su expresión a lo largo del sistema planetario. Bueno, pasamos al otro punto, ¿les parece o quieren decir algo más? Yo tengo una pregunta con respecto al vaso, que me quedó pensando. ¿Cómo lo cuidamos? Porque la columna hacemos ejercicios, la postura, pero ¿cómo cuidamos el vaso? Y ahí lo directo sería el tema del sol. El sol entra por el plexo solar y alimenta al vaso. Bien. Y allí el vaso se reenergetiza. Okay, eso sería lo concreto desde lo pránico, digamos. Bien, gracias. Igual está todo integrado, ¿no? Cuando vos haces yoga, impactás en las glándulas, impacta en el vaso físico, cuando te expones al sol, impacta a nivel etérico, que impacta en la parte física, cuando haces deporte, que lo mismo, cuando te alimentás bien, también lo mismo, o sea, no es que es una cosa solamente que va a impactar en el vaso y el resto no, o sea, se integra, ¿no? O sea, tomás sol, impacta en el vaso, pero si haces deporte, también impacta en el sistema, también descongestionas el vaso, porque la circulación de la energía es mejor. Y después, ahí sí el aporte de uno de los hermanos fue positivo, donde la alimentación ovo-lacto-vegetariana es muy superior a la carnívora. Y también, de algún modo, el vaso se nutre con ese tipo de mejor alimentación. Claro, porque termina teniendo su impresión en todo el sistema. Exacto. Buenísimo, gracias. Bueno, pasamos al próximo punto. O sea, la idea es conseguir esta distribución equitativa del prana para que desde ese equilibrio el hombre y el planeta puedan asimilar de la mejor forma la energía y que sus instrumentos estén saludables. Dale. Estamos, bueno, segundo punto, yo diría que por ahí es más concreto aún. Dice B, desórdenes orgánicos microcósmicos. Estos fundamentalmente son dos: malestares producidos por congestión, destrucción de los tejidos a causa de la excesiva absorción de prana o su fusión demasiado rápida con el fuego físico latente. Un ejemplo de ambos lo tenemos en la insolación y en la sofocación o acaloramiento. Aunque los médicos creen conocerlos, sin embargo, constituyen desórdenes etéricos. Cuando se comprenda mejor la naturaleza del cuerpo etérico y se lo cuide inteligentemente, se podrán prevenir ambas clases de dolencias. Son ocasionadas por la emanación solar pránica. En ciertos casos, su efecto es la muerte o una enfermedad grave a causa de la congestión de un canal etérico, mientras que en otros el mismo efecto se produce por la destrucción de la materia etérica. El ejemplo dado tiene un propósito definido, pero debe observarse que la congestión etérica puede traer otras dolencias, además de incapacidad mental. La congestión etérica hace que la trama adquiera un espesor anormal que puede impedir, por ejemplo, establecer contacto con el yo superior o principio y traer como resultado la idiotez y el desequilibrio mental. También podría ocasionar un crecimiento carnoso anormal y engrosamiento de algún
de algún órgano interno, produciendo la consiguiente y excesiva presión. La parte congestionada del cuerpo etérico puede alterar totalmente la condición física y dar lugar a diversas dolencias. La destrucción de los tejidos puede ocasionar varios tipos de demencia, especialmente las incurables. Por otra parte, al quemarse la trama, permitirá la entrada de corrientes astrales extrañas contra las cuales el hombre no tiene defensa. Los tejidos cerebrales podrían destruirse a causa de esta presión y surgir serias dificultades debido a la destrucción de alguna parte del círculo no se pasa etérico. Algo por el estilo puede ocurrir respecto al planeta. Más adelante se dará información que hasta ahora no ha sido suministrada y pondrá de manifiesto en qué forma han sido influenciadas razas enteras y perturbados ciertos reinos de la naturaleza por la congestión etérica planetaria o la destrucción de tejidos etéricos planetarios. Hemos tratado las dolencias funcionales y orgánicas del etérico, dando ciertas indicaciones para luego extender el concepto a otras esferas, además de la estrictamente humana. En el reino humano se halla la llave que abrirá la puerta a una más amplia interpretación, puesto que permite la entrada a los misterios de la naturaleza. Aunque la llave debe hacerse girar 7 veces, sin embargo, una sola vuelta revela inconcebibles avenidas de eventual comprensión. Ahora viene una extensa nota. En realidad son 2. Lo único que mientras leía, yo me ocurría que, bueno, este panorama es un poquito más oscuro que lo que viene diciendo en términos generales, para estar más alerta en todo tipo de congestión y las consecuencias que se pueden sobrevenir. Paso a leer las notas, que en realidad son 2. La primera, las llaves de la doctrina secreta, por H.P. Blavatsky, B.A.C., Doctrina Secreta 2, 33 y cuarto, 192. 1. Todo símbolo y alegoría tiene 7 llaves. Doctrina Secreta cuarto, 105, 106 y quinto, 22, 23. 2. Solo 3 llaves se hallan disponibles en el siglo XIX. Doctrina Secreta 488, compárese 4, 150, 350. 3. Existen 7 llaves para abrir la puerta de entrada a los misterios. Doctrina Secreta 5, 167, compárese 2, 37, 3, tercero, 305, tercero, 195, 196, 250, 251. Cuarto, las llaves que sugiere HPB son las siguientes. A. Psicológica. Doctrina Secreta 3, 38, llamada 172. B. Astronómica. Doctrina Secreta 3, 38, llamada 172, 5, 183. C. Física y fisiológica. Doctrina Secreta 2, 38, llamada y quinto, 183. D. Metafísica. Doctrina Secreta 2, 38, llamada y tercero, 362. E. Antropológica. Doctrina Secreta 2, 72 y quinto, 183. F. Astrológica. Doctrina Secreta tercero, 317. G. Geométrica. Doctrina Secreta cuarto, 440 y quinto, 165. H. Mística. Doctrina Secreta 2, 82. I. Simbólica. Doctrina Secreta cuarto, 100.
Y J, numérica, doctrina secreta. Tercero, 189. Hay 10 ahí, no hay más de 7, pero bueno. Sí, sí, yo sabía que hay más, pero bueno, dejémoslo ahí. Porque viene hablando de 7 y da 10, pero que podrían Exacto, sintetizarse en 7. exacto. 5. Se debe hacer girar la llave 7 veces. Doctrina secreta 1, 62. 6. Los judíos se valieron de 2 llaves. 7. La llave metafísica está disponible. Doctrina secreta segundo, 29. Compárese. Quinto, 183. Hasta aquí la primera nota. Va a la segunda nota. Las 7 llaves abren los misterios pasados y presentes de las 7 grandes razas raíces y de los 7 kalpas. Todo libro sobre ocultismo, símbolos y alegoría puede tener 7 interpretaciones. Existen 3 cerraduras que han de ser abiertas. Existen 7 llaves. Todo libro puede leerse en forma exotérica, subjetiva y espiritual. Aún no están disponibles todas las llaves. Doctrina secreta 2, 22, 33. Tenemos la llave fisiológica, la psicológica, la astrológica y la metafísica. La quinta es la geométrica. Y hay una nota, dentro de esa nota, otro aspecto. Círculo no se pasa. Circunferencia de la esfera de influencia correspondiente a todo centro de vida positiva. Incluye la esfera de fuego del trabajo magnético que realiza el orbe solar, considerado como cuerpo de manifestación de un logo solar, incluso de todo un sistema solar. Este término se aplica también a la esfera de actividad de un logo planetario o un esquema planetario, y el mismo podría aplicarse a la esfera de actividad de un ser humano. Doctrina secreta segundo, 35, 36. Hasta aquí las notas y Un párrafo. medio parrafito más, pero que abre para el tercer punto. Hemos considerado la recepción y distribución de las emanaciones pránicas en el hombre, en el planeta y en el sistema, y observado las causas que producen desórdenes momentáneos y la desvitalización o la vitalización excesiva de la forma orgánica. Ahora estudiaremos el tema desde el tercer ángulo y ahí abre el párrafo al tercer aspecto. Ok. Bueno, entre Bueno. las notas sí el tema bastante vastedad. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Hacer una consulta? Sí, lo que me bajó mientras hablábamos de las llaves, como dos aspectos. El aspecto concreto de la llave enunciada, ¿no? Como llave, pero después cada llave puede tener distintos tipos de interpretación. Esto es lo que me bajó. Como que también para cada llave se puede aplicar Distintos niveles. distintos niveles y aquí, digamos, los 3 aspectos que mencionó en algún momento, que no eran llaves, sino 3 modos de interpretar, digamos, O 3 como niveles, ¿no? 3 niveles exactamente. No lo encuentro ahora. Acá está. Exotérica, subjetiva y espiritual. Esos serían los 3 niveles para que se pueden aplicar para cada llave. Bueno, y lo que había dicho antes entonces es los desórdenes orgánicos habíamos dicho de la absorción, ahora más que nada con la distribución, pero que están asociados. Si se absorbe mal, directamente la distribución también va a ser imperfecta, y hace hincapié en la congestión y en la destrucción del tejido. Ambos pueden llegar a ser muy peligrosos, trayendo malestar físico, incluso en extremos muertes y enfermedades graves, o problemas psicológicos
agudos. Claro, cuando afecta al cerebro puede provocar Idiotez, demencia, Exactamente. y por eso es importante entonces el cuidado de la trama etérica. No solo de la parte emocional, que va a tener su relación con el estado psíquico de la persona, sobre todo la emocional, lo que llamamos camamanas, sino incluso lo etérico al impactar en el órgano físico del cerebro, bueno, puede traer un desequilibrio a nivel del funcionamiento del cerebro y traer idiotez, traer desequilibrio mental, etcétera, etcétera. O sea, es muy importante la no congestión y la no destrucción de la trama etérica. La trama etérica se destruye no solo por el acá está, o se congestiona en este caso, y por lo tanto no, somos, si se rompe la trama etérica, somos vulnerables a entidades, acá lo está diciendo, del plano astral, de la cual nosotros no sabemos defendernos, y eso tiene su impacto no solo heterofísico, sino también psíquico. Entonces decimos, la trama etérica se destruye, por lo que señala acá, por el exceso sobre todo del prano. O sea, cuando nosotros nos exponemos demasiado a la energía y no lo podemos absorber de manera adecuada y distribuir, esa tendencia cuando se sostiene en el tiempo puede llegar a lugares muy peligrosos. Pero no solo se puede romper la trama etérica por la excesiva exposición a la energía solar, sino también se puede romper la trama etérica y tener todos estos problemas, demencia, idiotez, y ser incluso afectado por entidades foráneas, cuando tenemos algunos vicios o algunas conductas impropias. Nosotros, si nos relacionamos, por ejemplo, con las drogas, el alcohol, eso puede también tener un impacto negativo en la trama etérica, Tremendo. romperla y generar las mismas consecuencias que está trayendo, está diciendo acá el tibetano por... Esotéricamente siempre el tema de las drogas es muchísimo más grave que a nivel psiquiátrico, porque puede abarcar varias encarnaciones, tal cual, no solo la presente. tal cual. Por eso esotéricamente las drogas se consideran un nivel gravísimo, no grave. Pero hoy, lamentablemente, se relacionan algunas drogas o algunos alucinógenos con la espiritualidad. Que es una mezcla tremenda porque eso porque se confunde lo psíquico con la espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver con las cualidades y las virtudes y lo psíquico con experiencias psicológicas. Entonces ahí es otra Entonces, confusión que hasta existe. yo vi médicos sugiriendo el fumar marihuana Sí, tremendo. o experiencias chamánicas con alucinógenos como la ayahuasca, creyendo que eso es espiritual, No, y lejos de ser espiritual, no solo no es espiritual, sino que tiene que ver con lo fenoménico, pero además es peligrosísimo porque puede generar la ruptura de la trama etérica, y la ruptura de la trama etérica, sea por una sobreestimulación de prana o por el abuso de sustancias, va a producir lo mismo, o sea, idiotez, desequilibrio mental, exposición a entidades foráneas, que encima de eso puede durar muchas encarnaciones volver a armonizar. consecuencias kármicas a futuro en encarnaciones futuras. Muchos de los que hoy tienen cuestiones psicológicas estructurales pueden tener arrastre de rupturas etéricas de vidas pasadas. Exacto. Y eso, los que son con temas ya psiquiátricos, como, no sé, esos que, ¿cómo se llaman? Los esquizofrénicos, Exacto, sí. los bipolares, bueno, pueden estar afectados por esas entidades foráneas que tienen su acceso a la persona, y la persona no se puede proteger y puede durar hasta vidas. Entonces, gente, no crean que tomar nada de eso es espiritual, no pasa por ahí. Buscar lo fenoménico nos aleja del espíritu, nos hace caer en la ilusión, en el espejismo, y además con consecuencias para la salud heterofísica y futuras encarnaciones desastrosas. No hay nada bueno en fumar marihuana, gente. Yo aparte soy psicólogo, especialista tuve como una especialización en drogas. Nada bueno hay de eso, destruye el cerebro, abre no solo a nivel esotérico, sino a nivel físico, puede traer problemas no me sale la palabra, pero problemas psiquiátricos,
pero porque también ahí podemos ver la cuestión esotérica en eso, en entidades foráneas que ingresan, pero hay una destrucción de las neuronas, hay una destrucción física del cerebro, con la marihuana, la cocaína y tantas otras cosas. O sea, no es nada espiritual ahí, nada espiritual hay en lo chamánico, esos son... en lo chamánico puede haber algunos chamanes iniciados, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero en los chamánicos que te hacen tomar sustancias para tener contactos espirituales. No, nada espiritual hay en eso, y al contrario, es muy peligroso, y son resabios atlantes, sobre todo son resabios atlantes, que hay que trascender. Siempre se ha recomendado desde lo esotérico el trabajo fundamental interno y trabajar con lo etérico y con la purificación y de algún modo en la luz del alma, que son los comentarios a los aforismos de Yoga Patanjali, en el cuarto libro se habla de todo este tema de las drogas y siempre se ha recomendado trabajar con la purificación del vehículo etérico y con la refinación de los vehículos para tomar contacto con niveles superiores en forma consciente y no a través de las drogas. No intoxicarlo, por eso lo intoxica y trae muchos problemas. Psicosis puede traer, o sea, puede traer muchísimos problemas. Así que no sé si en este punto quedó claro, si alguien quiere hacer una consulta o compartir una reflexión antes que sigamos. Sí, permiso, Seba. Varias reflexiones salieron en uno. En lo último, que estás hablando del concepto de la droga, el gran problema que hay es que fíjate que siendo psicólogo, hay discrepancias dentro del mismo gremio científico con respecto al uso de ellas. Por ejemplo, tengo panas de Europa que ellos fuman la marihuana como concepto medicinal y es un proceso legal. Y cuando vienen a ver respaldo psicológico con eso, hay gente que respalda esos conceptos. Esas son las filtraciones de la materia que hacen la confusión y entonces tergiversan lo espiritual. Y desde ese ángulo. Y aparte son, a mi criterio, ¿no? Hay las fuerzas oscuras que quieren mantener a la humanidad ignorante para que sea esclava, que trabajan en los planos internos, en el astral y el plano mental, tienen su impacto en las personas y los confunden, les hacen creer que esto es bueno y les hacen bajar mensajes globales, que algo de eso fue también que habló el otro día Milei. Más allá de eso, estaba pensando que puede haber médicos sinceros, pero lo están equivocados. Por eso, le hacen mensajes globales que incluso, tal vez con sinceridad, aconsejan erróneamente. Exacto. O sea, ellos creyendo que puede ser bueno, en realidad están aconsejando erróneamente porque no tienen el conocimiento que estamos teniendo nosotros de lo que produce a nivel no solo fisiológico, que también está eso, ¿no? El deterioro, yo lo estudié, el deterioro cognitivo, etcétera, etcétera, eso queda claro. Fíjense cómo era Maradona antes de drogarse y cómo es después de drogarse. Y fíjense una persona que se droga 20 años y seguramente no va a estar muy lúcido. Pero más allá del problema cognitivo y físico, etcétera, que eso tiene sus trastornos también psiquiátricos, acá a nivel esotérico, claramente te dicen, se rompe la trama etérica. Si se rompe la trama etérica, entra en entidades foráneas y arreglate como pueda, porque el hombre no está preparado para expulsar esas entidades foráneas. Necesitas muchas vidas para reconstruir esa trama etérica, porque es el mal uso de la energía para consigo mismo, trae consecuencias kármicas, y en la próxima encarnación vas a tener un cuerpo etérico endeble, donde las entidades foráneas con la cual ya tuviste contacto en la vida pasada, va a estar esperando de vuelta a mandarse a través de esa trama etérica endeble, porque vos no la supiste cuidar. Entonces la importancia de cuidar a la trama etérica porque es una trama de protección. Claro. Hay otra cosa, Seba, que les voy a conversar aquí. Aparte de las drogas, hay otro tipo de elementos, tanto del consumo en el ser humano como de índole audiovisual y todo, que rompen la trama etérica. También dentro de la sociedad hemos expuesto a una serie de cosas que rompen esa trama etérica y que inconscientemente lo absorbemos, porque estamos bombardeados por publicidad subliminal, estamos bombardeados por tipos de alimentación que de alguna manera, sin saberlo, estamos siendo afectados por eso. También sí, quería hacerle habría que ver las ondas estas del 5G, el 6G, todos los satélites dando vuelta, todas las antenas
eléctricas y de telefónica, etcétera, etcétera, cómo tiene su impacto a nivel etérico en nosotros. Eso habría que estudiarlo bien. El tibetano no lo dijo, pero seguramente influye de algún modo y tal vez no del mejor modo. No, en la época del tibetano no existía. Por eso. Pero yo No creo que existía. todo eso impacta a Mm. nivel etérico y puede generar alguna debilidad etérica. Es factible, porque porque nosotros somos electromagnéticos y la Tierra es electromagnética, y bueno, todo eso puede interferir. Por eso. ¿Qué querías decir? Bueno, en las otras cosas que mencionó, fíjate que estaban hablando de las 7 llaves, y yo vi que las 7 llaves, que eran más llaves, hay llaves que se relacionaban. Quizás eso reduzca ya sea que la cantidad de llaves que se hicieron de más, porque algunas están muy altamente entrenadas. Por lo menos la astrología y la astronomía se relacionan muchísimo. Y como es la parte de la geometría con la parte Y numérica, lo que ese tipo pasa de es cosas. que Entonces, la astronomía es el aspecto más forma y la astrología es el aspecto más cualitativo. Antes eran una misma ciencia. Claro, en la primera. éramos las mismas, una misma cosa. Claro, por eso acá nombró 10, pero la podríamos reunir la astronomía con la astrología y ver alguna otra más y quedarían las 7 que suele hablarse. También el 7 es un número simbólico, ¿no? Claro. Que tiene que ver también con los 7 chakras, 7 llaves para abrir los 7 centros que nos relacionan con los 7 planos y los distintos estados de conciencia. Cotidiano, como tenemos 7 días de la semana, los 7 colores, los sonidos. Claro. Acá lo importante me parece, más allá del 7, que algo también tiene que ver, sino dar cuenta de que hay distintas dimensiones, distintas aproximaciones al objeto de estudio y que no nos limitemos a lo literal, porque es mucho más profundo que lo que nosotros solemos captar. Claro. Por eso yo puse énfasis en los 3 aspectos que menciona, digamos, como unos... Y como que hay distintas herramientas para acercarse. Y otra cosa que quería mencionarles, la parte de, cuando hablaron de la parte de medicina, de influencia del vaso, del trama, de la parte de la columna vertebral, de los 3 centros, es que hay disciplinas que siempre se han practicado que permiten equilibrar esos centros, y por lo menos volver a los conocimientos de Ayurveda, volver a los conocimientos de la medicina china con todas sus características. Tal cual. Entonces, volver a todo eso para poder trabajar con ese trama etérico que se está obstaculizando en estos momentos por una parte del gremio médico. Tanto no la todos Ayurveda como la medicina china, en su concepción, tienen la trama etérica, cosa que no lo tiene la medicina occidental. Claro. O sea, tienen la parte etérica, energética, los nadis, los meridianos, lo llamámoslo como querramos, pero la tiene. Completo, chino tiene lo interno, que tiene que ver con los chakras, y también la parte externa etérica también, que tiene que ver con todo lo que está vinculado a la acupuntura. Claro, y bueno, y los nadis de la Ayurveda también están los 72.000 nadis, o sea, los tienen en cuenta. Y la medicina occidental, hoy, la tradicional al menos, no la tiene en cuenta. Exacto. Así que sí, es mucho más completa, esas medicinas son más holísticas que la actual medicina occidental. Lo cual no significa que la medicina occidental no sirva, ¿no? Claro, para la parte de cirugía y todo eso, para los casos de emergencia. Para las cosas agudas, sobre todo. Las cosas agudas. Pero la alopatía, todo se centró en la parte farmacológica y prácticamente todo es solución con una pastilla atacando la consecuencia el síntoma. de la trama etérica, el síntoma. Claro, va el síntoma, no va la causa. Bueno, la homeopatía, que es occidental, las flores, que son occidentales, los imanes, el trabajo con imanes, se está empezando a acercar a las causas, ¿no? Porque son sobre todo causas psicológicas. Acá estamos hablando de la parte etérica, pero la mayoría de las enfermedades tienen causas psicológicas, astrales, emocionales. Claro. Tenemos que volver a eso. Sí, que eso está empezando de a poco a ocurrir. Hay enfrentamientos porque hay intereses. Por ejemplo, yo ahora incorporé la parte del agua de mar,
todo el prana que tiene, con toda la nutrición que tiene, y que no te enseñan nada en la facultad de las bondades del agua de mar, sino que te piden dar pastillitas para cualquier cosa porque es mucho más caro, pero empieza el ser humano a buscar reconectarse con la naturaleza y reencontrar fuentes más naturales que la química farmacéutica. ¿Y no te ha traído problemas, Seba, en la parte profesional con los gremios? No, porque yo ni me meto. Ejerce. Lo que pasa es que Seba es psicólogo con nosotros. No, tengo algún. Cuando trabajé, digamos, con adictos, que estuve un tiempo, yo los hacía meditar, les explicaba todas estas cosas y nadie me decía nada. No tengo tanta influencia como para que se preocupen por mí. En la práctica no estás ejerciendo, eso es lo que pasa. No, y aunque estuviese con algunos pacientes, no tenés tanta influencia como para que el gremio o el establishment se preocupen de lo que yo hago, porque no llego a mucha gente. O sea, la verdad, mira, somos 10 acá participantes, así que no me van a perseguir a mí todavía, no voy a desaparecer. Todavía estamos a futuro. Pero sí. Claro, pero si lo propusieras como investigación, si fueras un investigador, si propusieras esos métodos como alternativas de solución que te resultaron, sí habría problemas. Y sí, habría problemas. Bueno, por ejemplo, yo a mi hijo, el tema de las vacunas, si yo no lo quiero vacunar, el Estado te persigue y te obliga y te manda a la justicia y te coacciona para que lo vacunes, cuando tendría que también estar informado la gente de que las vacunas a veces no son tan buenas, de que hay muchas cosas que de las vacunas no se saben, que hay muchos negocios también ahí en el medio, por más que también ayudan en alguna medida, también hay una cuestión oscura en eso, que hoy se está descubriendo y hay un conflicto. Y sí, y a nivel de psicología son muchas las variables y todavía se apunta mucho más a lo fisiológico que menos a lo psicológico propiamente dicho y mucho menos a lo espiritual. Entonces, hay que tener la psicología fisiológica, la psicológica propiamente dicha, la sociológica y la espiritual. De todo eso, la que tiene más preponderancia es la más concreta. Sí, bueno, claro. Cuando estudias en la facultad, la parte transpersonal de la psicología, que sería la que está más cerca de lo espiritual, no lo ves. Mira. Literalmente no lo ves. No lo ves. Ah, por lo menos en la UBA, donde yo estudié, no lo ves. Salvo que leas mi tesis, que sí, ahí me fui a Matrix y entonces metí cosas de metafísica, Cité a Blavatsky, cité a Alice Bailey, lo relacioné con algunos físicos de vanguardia como Haramein. No sé si alguno te leyó. Me aprobaron. Y no te atacaron. Al menos me aprobaron. No te atacaron. Y no te atacaron. No, me aprobaron, porque yo fui inteligente y como no me cuesta tanto generar vínculos, entonces toda esa parte lo vinculé con algunas cuestiones de la psicología que ves en la facultad, entonces no les quedó otra que aprobarme. Ah, ya, fue inteligente tu manera de... no sé, el Hermes Trismegisto con el Kybalión, la doctrina secreta, tantas cosas, lo puse en la tesis, y se querían a Platón, y bueno, entonces me tuvieron que aprobar. Y de hecho me dijo la que me corrigió la tesis, que era un muy buen trabajo, que estaba para que eso se profundice y hacerlo como un trabajo de doctorado, pero no en psicología, que me vaya a filosofía. Sutilmente me dijo, andate a filosofía a romper las bolas, no te quedes acá. Eso fue bueno. Pero Oye, bueno. ¿Esa tesis está disponible, Sebastián? Y debe estar en la página de la facultad de la UBA, debe estar. ¿De qué tamaño estamos hablando? No, era una tesina, era de 40 páginas, no te dejaban escribir más. ¿Pero con qué título? Si no le mandaba el libro, pero... Puede ser muy interesante de leer, claro. Sí, me faltó desarrollar un montón, me tuve que limitar en el espacio que ellos me dieron, ¿no? Pero sí, es interesante. En algún lado la tengo que buscar y capaz que si la encuentro la comparto en el grupo. Bien, gracias. Sí, eso sería interesante. Bueno, vamos a... Sí, la tercera parte es corta. A leer la tercera parte y le damos el cierre, porque ya estamos en horario. Está bien.
Y en todo caso lo desarrollamos la próxima. Está bien. Que vale, termine la palabra del tibetano. Bueno, C, desórdenes estáticos microcósmicos. Espera que yo te tengo que Ah, encontrar. ¿no llegaste? A ver dónde estaba. Ahí está, ahí te encontré, ya está. ¿Encontraste? Bueno. C, desórdenes estáticos microcósmicos. O el cuerpo etérico considerado en su función de proveer un círculo no se pasa entre lo estrictamente físico y lo astral. Según ya se ha dicho aquí y en los libros de HPB, aquí es donde traba lo del círculo no se pasa, es la barrera que actúa como separadora o línea divisoria entre un sistema y lo que se halla fuera del mismo. Como se comprenderá, tiene interesantes correlaciones si consideramos el tema como corresponde desde el punto de vista del ser humano, de un planeta o de un sistema, recordando siempre que al estudiar el cuerpo etérico tratamos con materia física, lo cual no debe olvidarse nunca. Por lo tanto, en todo grupo y conglomerado se hallará un factor dominante debido al hecho de que el círculo no se pasa, actúa como un obstáculo para aquello que es de poca importancia en la evolución, pero no constituye una barrera para lo que es de importancia en la misma. Todo depende de dos cosas: del karma, ya sea el del hombre, del logo planetario o del logo solar, y del dominio que ejerce la entidad espiritual interna sobre su vehículo. Hasta aquí es el párrafo, y ya el cuarto se llama éteres macrocósmicos y microcósmicos. Directamente ya pasa a hablar de los éteres. Sí, de otro tema. Bueno, este es el último párrafo. Si alguien quiere hacer un comentario, si algo no se entendió, y hacemos el cierre. Valdría volverlo a leer la clase que viene, está muy bueno. Bueno, es un párrafito chiquito. Es un párrafo chico. Nos vamos a ver la próxima y si surgen consultas, trabajarlo. Pero ya habíamos hablado del círculo no se pase, ¿no? Sí, ¿Se acuerdan? Que tenía distintas dimensiones según la entidad, como dice acá, Sí, y es lo que separa lo interno con lo externo, que eventualmente tiene que romperse ese horizonte de suceso para conectar con algo superior. Y acá dice que protege, pero también cuando sirve para la evolución es permeable para expandirlo, ¿no? Entonces el ser humano eventualmente tendrá que expandir el círculo no se pasa para tener la conciencia planetaria. Y así el crecimiento de las distintas entidades que se van expresando según su nivel en un vehículo acorde a esa conciencia, al nivel de esa conciencia. Y la trascendencia de ese vehículo a partir de la evolución de la conciencia de esa entidad. Hoy, no sé, el logo solar se expresa físicamente a través de un sistema solar. Vaya a saber cuándo, en un Manvantara posterior, en un Mahakalpa, vaya a saber cuándo, tal vez se expresa a través de toda una galaxia. Sí, todo es factible. Entonces, y eso es una ruptura de su círculo no se pase y un proceso de crecimiento y evolución que tiene su correspondencia en su manifestación, en su vehículo de manifestación. Y igual no obstante el círculo no se pasa, no se limita al vehículo de manifestación, pero acá, como estamos diciendo, el hincapié en el heterofísico, bueno, es lo que separa la parte física del astral, ¿no? Pero también hay un círculo no se pasa, si se quiere, a nivel astral y uno a nivel mental, y que hay que expandir, que lo dijimos que eso se relaciona con Saturno, ¿no? Romper cierta estructura para relacionarnos de una manera más compleja, más profunda, más honda, más rica, en unas dimensiones más amplias e incluyentes. Bueno, hagamos el cierre. A ver si encuentro dónde tengo la meditación de cierre. Todavía no estoy muy canchero con esto, porque yo no manejaba la parte técnica. Ahora, como no viene nadie, no me queda otra. No viene ya. Como no viene nadie, estoy yo solo. No solo no viene Yami, sino que estamos nosotros solos. Tengo que manejar la parte de comentario, de bajar el texto y subir y demás.
Bueno, ahí está la meditación. ¿La ven? La meditación de cierre, ¿se ve en pantalla? Sí se ve. Lo estás haciendo muy bien, Sí se Sebas. ve. Luego me Bueno, enseñas. gracias. Vamos a hacer el cierre entonces. Espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo. Enfocamos la atención en el entrecejo. Y realizamos una respiración lenta, suave, uniforme y profunda, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomas la percepción habitual. Bueno, gente, muchas gracias. Namaste. Estamos en contacto el viernes próximo. Continuamos a partir de las 19:30 de Argentina, leyendo Tratado sobre Fuego. Esto queda grabado, igual que la reunión anterior, las vamos a subir al canal y las vamos a subir al grupo Trabajo de los Viernes. Así que súmense a ese grupo, si no están, y suscríbanse al canal. Nos vemos el viernes próximo, estamos en contacto en la semana vía los grupos. Saludos. Gracias. Bendiciones Bendiciones a todos. A todos. Buen descanso. Gracias.
Buenas Que noches, sigamos gracias. con Año, que no nos había saludado. Gracias, Eva, gracias, Chayani, Lilia, Gracias a todos. todos. Abrazos Bueno. enormes, bendiciones. Gracias, Gracias. bendiciones para todos. Que estén bien. Gracias. Vamos a detener la